¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reserva para Dos especial, una propuesta distinta porque vamos a repasar los mejores momentos, los mejores fragmentos de lo que fueron los distintos capítulos con distintos protagonistas de la cuarta temporada. Uno que lo ve desde otro lugar, qué groso poder ver a todos esos personajes, no sé, Charly García también y no sé cuántos habrán pasado por tu casa. ¿Naturalidad total para vos? Naturalidad total, y ahora tal vez a la distancia sí lo recuerdo como algo más extraordinario, ¿no? Mi foto con Sinatra ahora te cobra otro valor, pero en ese momento, bueno, mi papá trajo a este hombre a cantar y entonces yo voy al aeropuerto y entonces tengo esta foto. Y vi todos los shows de Sinatra en Argentina y ahora pienso que bueno, qué privilegio. Pero no, en ese momento no, de vuelta, es tu realidad. Vos sola me lo mencionaste, lo de Sinatra, no lo tenía pensado, pero bueno, eso fue lo que desencadenó la situación que se dio económica Sí. En el país, que tenía un incremento del dólar 200%. Sí, para variar. Sí. Para variar. Sí, había mucha inflación y... Qué difícil es. Sí, y sí, nos fuimos y vivimos... ¿Ahí te fuiste a Estados Unidos? Sí, ahí nos fuimos a vivir a Miami, que no era el Miami que es ahora, era un Miami que era como un lugar de retiro en los 80. No era un lugar muy interesante, ahora tampoco en realidad, pero en ese momento menos. Y bueno, y empezó como toda una vida que estuvo muy bien, porque esto que yo te decía, como un papá que no llevaba a la playa, ni a la plaza, ni a ningún lugar público, empezamos a tener un papá que sí, por ahí los latinos en Miami lo conocían, que son muchos, pero Miami tampoco es un lugar donde se camine por la calle, entonces teníamos un papá con mucho más tiempo, que nos llevaba a pescar y que empezaba a hacer cosas que no habíamos hecho nunca con él. Como familia creo que te une un montón porque ya no tenés nada alrededor, somos esos hijos y esos padres y no teníamos amigos ni nada que se le parezca. Entonces fue una época que tengo, bueno, más allá de que fue justo mi adolescencia, que no es para nada un momento favorito de mi vida, pero igual creo que fue un momento bastante lindo para mis hermanos y para mí. Y después yo me voy a Los Ángeles a estudiar teatro 3 años ¿Eso sola. a los 19? Eso a los 19, 20, sí. ¿Y por qué la adolescencia la tenés ahí como...? No, para mí la adolescencia no sé por qué está tan Pero la tenés marcada. sobrevalorada. Me parece un momento de mucha confusión la adolescencia. Yo siento que después de los 30, 35 años empieza como la mejor parte en general. Ni siquiera la infancia la tengo como... No sé, yo era chica y quería ser grande. Para mí era como, bueno, cuando termina este trámite de colegio y de juegos de niños, cuando en realidad yo lo que quiero es estar en otro lado y ser otra cosa. Y lo que quería hacer era esto. Entonces, está bien, digamos. ¿Querías crecer rápido? Quería crecer rápido para trabajar como actriz y no me dejaban trabajar de chica, que también hubiera sido un sueño para mí, pero no. Una vez acompañé a mi papá a Canal 13 a un programa de televisión y era la época, vos sos más chico que yo, pero Pelito, ¿te acordás de Pelito? Sí, Que era Pelito, como el sí. programa juvenil que yo veía. Y el director o un productor que estaba por ahí me dijo, ¿vos no te interesa la actuación? Y yo le dije, sí. Y después le pregunté a mi papá y me dijo, no, vos no podés trabajar de chica, y entonces no me dejaron, pero yo veía entrar esos chicos con el libreto abajo del brazo y decía, Dios mío, ¿cuándo voy a poder salir a la vida? Porque esto no es vida. Sí, yo quería hacer esto que estoy haciendo ahora. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos? ¿Eras más compinche con uno que con otro? Porque suele pasar eso. ¿O tenías más debilidad por alguno? No, yo tenía mucha relación con mi hermano Martín, que era como el otro, éramos los dos. Él viene primero, después yo, y después vienen Sebastián, Emanuel, Luis, y mucho después Rosario. O sea que mi compañero era Martín, era mi hermano Martín, por mucho tiempo. Bueno, todos hicieron una linda carrera, en general, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de Los Ángeles? Hubo de todo ahí. Los Ángeles fue uno de los highlights de mi vida. Bueno, ahí sí estás... Ahí estaba pleno, porque empecé a estudiar teatro. Ya no era la adolescencia. Ya no era la adolescencia. Era chica, tenía 20, sí, joven, pero empezó algo un poco mejor. Como que, estaba más cómoda en mis zapatos, tenía un poco más claro quién era, qué quería. Me convertí en mujer en todo sentido. Empecé a leer un montón. Para mí el tramo del colegio fue como bastante sufrido porque nada de lo que estaba pasando ahí me interesaba. En cambio, cuando entré a estudiar teatro, todo lo que estaba sucediendo ahí me interesaba y me convocaba. Entonces la recuerdo como una época también muy, muy interesante. ¿Y colegios? Fuiste un montón de colegios, ¿no? ¿Te cambiaron de casa? Fui a un montón de colegios. ¿Y en cuál te hallabas? Ninguno. ¿Por qué ninguno?
Porque no nos mandaron a colegios muy amables, creo yo. Mi hijo fue al colegio, está yendo al colegio al que me hubiera gustado ir a mí. No sé, yo quería ir a colegios un poco más progres, como un poco Sí. más... Y mi mamá nos mandaba a colegios súper estrictos y de monjas. Y a De mis monjas hermanos alemanas, ¿no? Sí, ese fue el peor, pero sí, Bravísimo. en general sí. Mismo en Miami, no. O sea, eran colegios... Bueno, en Miami fuimos también a 2 colegios distintos, pero el último era como un colegio de millonarios americanos y era insoportable. Pero bueno, también pienso que todo eso, por ejemplo, el personaje que yo estoy haciendo ahora en Perdidamente es una Sí. chica rica y que habla como una cheta, y yo ese tono lo conozco, yo crecí alrededor de ese tono y conozco la manera de pensar también, entonces me divierto mucho con eso. También creo que para un actor o una actriz eso es muy rico, ¿no? Haber transitado por lugares distintos, porque así podés conocer otro tipo de distinta gente y a la hora de interpretar a alguien medio que podés saber de qué estás hablando, ¿no? En algún punto es calle. Esto es lo que llamamos calle. Es lo que llamamos calle, que no, si te tengo que decir, tampoco es lo que yo tuve. Bueno, pero conociste distintos terrenos, a eso me refiero. Distintos Conocí en ámbitos. distintos ámbitos, eso. Y los experimentaste. Sí. Y para contarlo, saber o transmitirlo hay que experimentarlo Sí, también. sí. Más allá de que se puede estudiar. Sí, no, hay que meter los pies en esas aguas, sí, tal cual. Tu mamá también atravesó una separación temprana y momentos duros y no sé qué. A vos también te tocó eso. Vos también lo sufriste. Sí, yo sufrí... Sufriste la pérdida de un hermano, sí. de una prima, que eran muy Sí, compinches, ¿no? Sí, exactamente. Cuando tenía 15 años, yo y 16 ella, mi prima se murió en 48 horas de meningitis, éramos así, dormíamos en el mismo cuarto, teníamos los mismos amigos, salíamos y en 48 horas, chau. Ahí tuve el primer contacto con la muerte. Y después sí, mi hermano de 12 años, cuando yo tenía 25... Ahí es la edad donde vos me decís que empezaste a... Te empezaron a atravesar cosas que, sí, cuando me fui a que te Europa. desestabilizan un poco, Cuando ¿no? me fui a Europa y me enamoré del hombre que no me tenía que enamorar, y viví situaciones, porque yo siempre fui muy independiente y no era una persona muy temerosa. Y entonces, bueno, obviamente me metí en situaciones, probé drogas, cosas que por ahí a uno le pasan por inexperta, por mandada, por no ser suficientemente cuidadosa, por decir, a ver, quiero, por curiosidad. Pero como le pasa a la mayoría, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es algo... Que le pasa al que no tiene es como dinero, muy como al que tiene difícil recursos, le pasa a todos. No es que el que sufre o el que, o el que tiene problemas, la droga es peligrosísima, atraviesa en horizontal y en vertical a toda la sociedad, estés bien, estés mal, tengas vengas de una familia rota, numerosa, solo 2 personas, no importa, la droga está ahí. Si vos tenés la mala suerte de ser curiosa o de no querer, porque a veces pasa también de no querer desilusionar al grupo con el que estás. Sí, sí. También a veces te pasa eso, decir, yo no voy a ser la oveja negra, la Sí, no diferente, quedarte ay, qué afuera. aburrida, qué Sí, sos sí. un opio. Y vas y probás. Algunas personas se quedan pegadas, otras no también. Por eso también es cierto. No necesariamente porque vos tomes alcohol vas a ser alcohólica, ni porque tomes drogas vas a ser drogadicta. ¿Y en qué momento es una enfermedad? ¿Cuándo Cuando ya no lo sabes? puedes manejar, cuando Es la ahí. droga o el alcohol te empieza a manejar a vos. El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades de autodiagnóstico. Cuando a vos te empieza a molestar, ahí, mira, en A y en NA hay cuestionarios, hay unos cuestionarios con 10 preguntas que decimos en la jerga de los grupos, si contestás más de 2 o 3, me parece que por ahí tenés un problema. Pero bueno, es algo muy personal y... Ahora, hay gente que en ese momento, en esa instancia, no puede buscar ayuda. ¿No puede? ¿Cómo sería no puede? Que no no puede, quiere. o no quiere, No o sabe. no lo ve, no ve que necesita ayuda. Eso voy. Eso seguro, eso seguro. Y ese es el peor, para mí, ese es el peor de Es los terrible. problemas que tenemos los adictos.
Es cuando vos no querés reconocer por un tema por miles de motivos, porque te da vergüenza, porque no sabes qué va a pasar, porque también hay desde las personas y desde los medios, hay como un prejuicio sobre la persona que es adicta. Uy, no, ese es un borracho. Sí, sí, sí. O ojo, porque es un drogadicto. Como si uno tuviera ese problema a propósito. Y eso no es un problema que uno tiene a propósito. Es un problema que le puede pasar a cualquiera, a tu hijo, a mi hijo, a mi hermano, a mi marido, a mi padre, a mi madre, a mi abuela. Le puede pasar a cualquiera. Y la verdad es que lo menos que necesitamos es la agresión o el prejuicio o el bullying de la gente que siente miedo porque no sabe nada del tema. Hoy en día, gracias a esto, uno puede informarse de todo. Vos pones en Google Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos y podés leer y hay un montón de información. Te escuché del método 12 pasos, ¿es? Los 12 pasos. ¿Qué son los 12 pasos? No te digo que me enumeres todos, pero ¿qué son? No, en realidad mucho, desde los grupos se protege muchísimo el anonimato y la confidencialidad de todo lo que pasa en los grupos por una cuestión de que realmente una persona que no tiene mi problema es muy difícil que entienda el cómo, el cuándo y el por qué. Entonces, si vos tenés un problema, acércate. Del resto nos ocupamos nosotros. No es algo que... Porque, suponete, yo te cuento a vos, mira, los 12 pasos son así, así, Sí, así, sí. así. Puede haber alguien que diga... Ah, no, pero Claro, sí, ¿cómo está puede claro. ser? Pero ¿y para qué sirve eso? ¿Pero qué pavada? ¿Pero qué esto? ¿Qué el otro? Porque Sí, no es una explicación tampoco así liviana para hacerlo. no es una explicación liviana para hacer y Está no claro. es algo que corresponda a que cualquier civil lo pueda tener entre las cosas que Y ahora maneja. es genial en el buen sentido, lo digo, pero que lo puedas hablar, que lo puedas contar, que puedas dar un buen mensaje. Yo no tengo ningún problema, hay un montón, se llama de hecho Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos. Yo tomé la decisión porque siento que tengo el deber de hacerlo porque soy una persona pública. Entonces, de pavadas puedo hablar sin fin. Pero me parece que también como parte de mi soy una persona conocida, entonces creo que a lo mejor hay alguien ahí que está escuchando, con que una persona que esté escuchando esto le sirva, yo estoy hecha. Bien. ¿Y los chicos qué rol jugaron los hijos en ese momento para ayudarte o para pedirte mamá? No, un rol fundamental jugaron, ¿Sí? fundamental. Fueron ellos los que me agarraron y me dijeron, mamá, basta. Yo creí que no se daban cuenta, porque uno cree que nadie se da cuenta. Nadie lo ve. Y es un compendio vas arrastrando tus descripciones como si fueran flecos. Tu mamá, Angelita, ¿no? Sí, Te decía, ¿de carácter o de carácter de M? ¿Vos dónde te ubicás? yo soy de carácter de M. Pero yo soy de carácter de M cuando me sacan. Todo lo que tengo de buena lo tengo de insoportable. Sí, puedo llegar a ser buena todo el tiempo, sí, porque soy perro en el horóscopo chino. ¿Viste cómo son los perros? Sí. En cuanto los tocas demasiado, ya te muerden. Entonces, sí, yo soy eso, sí. Tengo carácter. Bueno, pero si no tuviera este carácter, tampoco podría haber hecho todas las cosas que hice, todas las interpretaciones con personajes difíciles, ¿no? Porque viste que eso también influye. Si uno es como demasiado manso, cuando te toca un personaje que rompe la pared, hay que romperla la pared, ¿no? Entonces, el carácter es muy importante. Tener carácter, bueno, malo, regular, pero tenerlo y llevarlo adelante el carácter. Como la jefa de las cárceles en El Marginal. Claro, imagínate ahí con Romano, que me quería llevar por delante. Al final me hundió, me tropezaron, pero yo ya sabía que iba a pasar eso. Pero la cárcel es un lugar de varones, no es un lugar de chicas. No, ni te miran con amor, ni te respetan, No, era tal cual, ¿sí? La piquio. Ya no se estila más eso, ¿no? Las definiciones como la piquio, la Borges, a ver quién más estoy pensando. Sí, en esa generación sí, Pero que es una huella, quedó como una marca. sí.
Es tu marca, La Piquio. ¿Por todos lados te dicen La Piquio? Sí, en el conservatorio ya el director... ¿Ya desde el conservatorio? Sí, el director nos decía la, tal, la. Eso quería decir que ibas a llegar muy lejos. Ah, Sí. La Benedetto, decían, por ejemplo, ¿no? El Gasalla. Todos los que estuvimos en el conservatorio. Sí, era era como lo mejor que te podía pasar. pero antes de llegar al conservatorio, Ana María Piquio quería ser médica. No, yo era... Nada que ver. No, era una chica de barrio, una chica que vivía en Floresta. Floresta, que claro. jugaba todo el día, sí, no, era una persona... Nunca fui normal. ¿Por qué? No, porque no tuve vida de una chica normal. No fui una chiquita así como mirada. Porque tuve la suerte o la mala suerte o lo que me pasó en la vida. Mi hermana tuvo parálisis infantil en la época del 50, por ahí, donde fue La pandemia. la pandemia del... ¿Cómo se llamaba la parálisis? No me sale, pero es... Esa. Sí, ya sabemos. Y entonces a mí había que dejarme a un lado. No había tiempo para cuidarme, ni para mirarme, ni para atenderme. Todo era mi hermana, mi hermana, mi hermana. Y yo medio como a los ponchazos, me dice, ¿no? Con la familia, con mi abuela, con mis tías, con el barrio, como decía Blanche Dubois, gracias a la buena voluntad de los extraños, ¿no? Mi mamá me dejaba, se iba a las 8 de la mañana, volvía a las 7 de la tarde del hospital, donde estaba internada mi hermana, y cuando volvía yo ya me habían dado de comer, o sea que fui una chiquita criada como grande, ¿viste? No sé cómo te habrán criado a vos, pero yo creo que así hay que criar los hijos. Fernando Fernán Gómez en una película española decía: a los niños hay que tratarlos como lo que van a ser, no como lo que son, porque así es cuanto mejor se nutren los niños, ¿no? ¿Y a vos eso te termina pasando más allá de lo que querías? Sí, a mí me pasó eso. Me pasó eso y eso me dio como empuje. Yo no soy una chica maricona, como se dice, ¿no? Vulgarmente. No, no. Soy valiente. Sos valiente, con calle. Soy valiente, con calle, digo las cosas que pienso. Sigo representando mi clase, la clase trabajadora. Tengo un montón de cosas que me gustan. Qué bueno. Bueno, háblame porque el otro día leí una historia que me encantó. Primero me encantó porque no sabía que el creador de Geniol, Francisco Suárez, Sí. te marcó tanto. El creador de Geniol, es como el creador de, no sé, que yo diga de la Vallaspirina. Yo soy pero como bueno. el Geniol. Nunca lo había asociado, pero tenés razón. Sí, porque él era el patrón de mi papá. Porque tu papá era el chofer, ¿no? Mi papá era el Corregime. chofer, sí. Y él estaba como enamorado de mí. Entonces todos los domingos me daba un libro. Yo lo leía y al otro domingo se lo contaba. Y él y su mujer, y mi mamá, por supuesto, decidieron que yo tenía que ser artista. Y ahí me mandaron a estudiar declamación al Consejo de Mujeres, también a los golpes, porque yo no quería estudiar, yo quería ser médica, porque lo único que había visto en mi vida eran médicos santos que hacían milagros con mi hermana, que lo hicieron. Entonces yo me decía, tú vas a ser actriz. Mi mamá decía, artista. No, yo voy a ser médica. Y esa era la discusión que teníamos. Bueno, al final ganaron ellos. ¿Pero hubo una pulseada fuerte ahí? Y sí, ¿Entre vos porque y mamá? Yo, imagínate, iba a declamación 2 veces por semana. Yo vivía en Floresta y el Consejo de Mujeres está en Charcas y Paraná, no. Y Charcas, ¿y qué es esa? Libertad. Íbamos en el tranvía, un montón de tiempo. Salíamos a las 3 de la tarde, llegábamos a las 5. Y a la noche llegábamos tarde. Y yo me perdía la calle, me perdía de jugar.
Pero no sé por qué este hombre, Suárez, tenía una cosa muy... me producía algo muy, muy importante a mí. Tenía, así como vos tenés tantos vinos, él tenía todo esto, pero de libros. De libros. Entonces yo no conocía a nadie que tuviera libros. En mi casa había un solo libro, que era un libro de monumentos importantes. Y mis parientes tampoco tenían libros. Y este hombre tenía libros y sacaba el libro. Ven, me decía, fíjate ahí, ese libro te está esperando a ti. Y me lo daba de ese lugar tan maravilloso. Yo lo leía, lo volvíamos a poner en el lugar y sacábamos otro. O sea que yo tenía una relación con este hombre que no tenía con nadie. Ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con los chicos del barrio, con nadie. Era como un misterio, una cosa así. Cuando en el barrio me preguntaban, pero si vos vas a ser médica, ¿te vas a quedar a vivir acá en Floresta, en la calle Celada? Sí, le decía yo. Pero no sé si mucho tiempo, porque a mí me parece que yo no voy a vivir con ustedes, te juro. Me decían, ¿por qué? Sí, tengo como la sensación que de acá me voy a ir. Y así fue. Pero toda esa fantasía que yo tenía, me la creé, me la aportaban los libros, ¿no? Y este hombre. Qué bárbaro. Fantástico, sí. Bueno, ¿y en qué momento hiciste el quiebre que dijiste, bueno, fue el gimnasio, lo tengo que dejar? Debe haber un punto, empezaste a crecer por otro lado, quizás Sí. la explosión en las redes. ¿En qué momento fue? Yo me acuerdo, mirá, que empieza esto así, como te digo, con la parte solidaria. A mí me mueve mucho, me cambia la cabeza completamente. Porque hacías un personaje allá Claro, solidario. ¿Cómo se claro, llamaba? Cachilo. Cachilo. Yo hago un personaje que es como una caricatura de un villero correntino que explota muy fuerte y se hace como una especie de gauchito Gil, ¿viste? Sí. Fuerte en la zona. Es más, la gente me pedía cosas, conseguime esto, y yo todo lo que podía hacer lo hacía. Empezamos consiguiendo medicamentos, silla de ruedas. Me acuerdo que el primer año conseguimos 400 sillas de rueda postural, que era una locura por lo caras que son, y bueno, los que saben de eso, es realmente difícil conseguir y acercar eso a la gente. Y ahí conozco dos enfermedades, una es fibrosis quística, que a Sí. mí me mueve completamente la cabeza, porque una enfermedad que si no tenés una obra social que te banque completamente, es muy cara de mantener los remedios y todo eso. Y después AME, que es atrofia muscular espinal, que después se hace conocida por el caso de Mita, Santi Maratea, Sí. el medicamento más caro del mundo, y a mí me vuelve loco todo eso. Y digo, bueno, yo me voy a enfocar a esto a full. Era un momento que la verdad que abandono gimnasio, abandono todo, seguía controlando más o menos, pero ni siquiera tenía plata, o sea, no me importaba nada. Me iba con mi familia a los barrios, nos quedábamos encerrados ahí, haciendo personajes. Tenía mucha protección de los barrios, que no entraba nadie. Y yo vivía vestido como Cachilo, eso es algo que lo que hice. Salía a la calle como Cachilo, me iba a los barrios como Cachilo, la gente entendía que era una persona real, que era así. Y a mí eso me cambia la cabeza. Y empiezo a hacer otros personajes que ya los venía haciendo, y entre ellos surge la Jenny, que me acuerdo que llegaba un día a casa de dar una clase de zumba, viste, ya vestido, Sí. viste que zumba es muy colorido y todo eso. ¿Vos dabas las clases de Zumba? Claro. Sí, Ah, hacía también. un poquito de todo. Sí, sí. Increíble. Sí, sí. Y era furor encima zumba, porque metíamos algo así como en ese momento, 500 personas por clase, era así. Yo encima odiaba bailar, fue como de golpe, bueno, me animo a zumba, me comí que era bailarín, la gente se creyó, una cosa más que se cree, y empecé haciendo eso, y me acuerdo que volvía con la remera Fluor, lo mismo Sí. que uso hoy en día, así, Sí. con la Jenny Fluor. Agarro una peluca ahí de cotillón que estaba en casa y me pongo a improvisar un poco con ese personaje paraguayo que está relacionado a mi abuela, que es paraguaya, y a la cercanía que tenemos nosotros los Claro, correntinos sí, con el guaraní, el paraguay y demás. Y me acuerdo que fue como distinto. Subí el video y explotó como más fuerte en las redes. Y yo seguía enfocado con Cachilo, con los personajes que hacía en ese momento, y nada, me fue llevando ese camino a hacer este personaje, y fue así, de un día para el otro estábamos llenando todos los teatros hasta hoy. Fue así, ¿no? La historia tuvo como de un día para el otro, así literal. Bueno, qué lindo, ¿no? Sí. Lo disfrutás. Sí, mucho. Y encontré, creo que mi ¿Y el vocación mundo de las es- redes cómo lo manejaste? Y el mundo de las redes venía ligado con el ¿Vos qué tema... edad tenés? ¿40 Yo años? tengo 40, 40. hace poquito cumplí 40. Venía ya ligado al mundo del gimnasio, que yo hacía
de la red de todos los gimnasios, Claro. editaba la música, editaba los videos, la música para las clases. Entonces estaba siempre enfocado y metido ahí con el tema marketing de redes, cómo vender, cómo que subir, a qué hora. Entonces, por Pero te eso, empiezan a explotar los comentarios cada vez más, claro, ¿no? claro. Entonces se me hizo más fácil el camino de meterme a las redes, que ni siquiera era como mi fuerte. Creo que fue como una casualidad nomás lo que pasó con TikTok y todo eso. Yo me acuerdo que empecé a subir videos, ni siquiera miraba qué pasaba. Después un día abrí, tenía 3 millones. Fue así como, fue como muy, muy rápido. Y eso no paró de crecer hasta hoy. Bueno, y a la hora de cranear los personajes, porque ahora, bueno, vienen saliendo, vienen surgiendo, ¿cómo lo sentís? ¿Como una presión fuerte? Porque te tenés que sentarte, tomás algún momento, che, tengo que crear un personaje nuevo, Sí. tengo que ir pensando para adelante. Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. lo craneás? Sí, es difícil porque lo que me pasa a mí es que... Y más obviamente, sostener el éxito. claro, y la demanda está en la Jenny Juan Carlos. Sí. Y es, haga lo que haga hoy, la gente busca eso. Claro. Pero también es también preocupación mía como actor, como creador, digo, esto no tiene que morir acá, obviamente, tengo un montón de personajes que mostrar, cosas que mostrar, y estoy todo el día pensando, así desde que me levanto, desde que me acuesto, estoy pensando en el video, subo a veces 3 videos por día, 2 videos, un posteo, estoy como todo el tiempo y tengo un montón de cosas por mostrar, pero le voy a ir